Vamos a dar a conocer correcciones salariales en ese sentido, indicando que no es ni la primera ni la última del año. Realmente creemos que el salario es motorizador también de la economía local. Siempre los incrementos salariales obviamente tienden a quedar, digamos, en los sectores provinciales. Entonces, creemos que realmente es una muy buena medida. Comenzando con el sector docente, uno de los sectores que allá por el mes de febrero nos hemos reunido en reuniones paritarias en las cuales se han abordado algunas premisas respecto a lo que es la política salarial del sector en particular. En ese momento, y haciendo una breve reseña nada más, se había acordado que para este tramo del mes de julio íbamos a generar, digamos, una corrección salarial que iba a incrementar 2.500 pesos el básico y 3.000 pesos el fondo compensador. En aquel momento era un buen acuerdo, era un acuerdo donde tuvimos acompañamiento del sector sindical y en ese momento y con esas condiciones parecía una buena oportunidad. Se ha garantizado el inicio de clases presenciales después de algunos años de pandemia, así que se ha avanzado en aquel momento. En esta oportunidad, y ya para el mes de julio en concreto, vamos a mejorar esa posición, es decir, vamos a mejorar ese acuerdo que habíamos obtenido con el sector sindical en el mes de febrero, y a partir del mes de julio se van a incrementar 3.500 pesos el salario básico de los trabajadores del sector, monto que se resta del Fondo Compensador Provincial, y por otro lado vamos a incorporar el Fondo Compensador, vamos a mejorar, digamos, el Fondo Compensador Provincial en unos 5.000 pesos. Es decir, este Fondo Compensador, explico un poco, es un concepto y un componente dentro del salario docente que se paga bajo el criterio FONIT, es decir, se paga hasta 2 cargos. Aquellos docentes que ostentan la posibilidad de tener 2 cargos van a tener esos 5.000 que se van a transformar en 10.000, y por otro lado va a crecer 3.500 pesos el salario básico del sector, que esto va a permitir, digamos, que la carrera del sector docente tenga una revalorización muy significativa. Solo a modo referencial, el salario básico docente va a estar en el orden de los 23.000 pesos, es uno de los sectores que ostenta el salario básico más elevado dentro del sector activo de la provincia. Este salario básico, si uno lo compara las correcciones que hemos tenido del mes de enero y incluimos incluso la del mes de julio, va a tener una corrección de un 61%, que es un porcentaje realmente muy interesante que asegura que la carrera docente tenga mayor preponderancia. Es decir, este sector se va a ver beneficiado, más allá de lo que habíamos acordado en el mes de febrero, insisto, que eran importes menores. Ahora estamos en condiciones de incrementar 3.500 pesos el básico y 5.000 el Fondo Compensador Provincial. En lo que tiene que ver con la administración general, otro sector que también nuclea a gran cantidad de trabajadores activos, estos incrementos son de carácter remunerativo y se produce un incremento de un 20% en la asignación de clase. La asignación de clase contempla 2 elementos: el salario básico en sí mismo y la responsabilidad funcional, que tiene que ver de qué manera la carrera administrativa, digamos, se ve valorizada, y por lo tanto también tiene su correlato y su impacto en ese sentido. Por lo tanto, vamos a incrementar 2.000 pesos en la asignación de clase, 20% de la asignación de clase, y se incorporan 2.000 pesos neto de bolsillo en un concepto que es el Código 134, lo cual permite dar un poco más de escalonamiento y un poco más de potencia a lo que significa el 20% en sí mismo. No nos olvidemos que dentro de lo que es la escala general, nosotros tenemos una escala que en algún momento quedó un poco retrasada, entonces tenemos que ir agregando cifras, más allá de los porcentajes de la asignación de clase, tenemos que ir agregando algunas cifras que permitan una equiparación y poder avanzar, digamos, en la recuperación salarial. Pasando ahora al sector de seguridad, es un sector que también ha tenido
constantes recuperaciones salariales en el transcurso del año, también se va a corregir un 20% el valor punto y un 20% el mínimo garantizado, es decir, esto va a permitir que el valor punto, que es la metodología de cálculo en la cual se establece, digamos, el salario de los trabajadores del área de seguridad, se vea corregido en un efecto piramidal, y también va a tener, digamos, el 20%. Otro de los sectores, si bien un sector un poco más pequeño en cuanto a cantidad de personas, pero no menos importante, es el de vialidad provincial. Es un sector que también tiene una característica muy particular en el proceso de liquidación, y también va a tener una corrección de un 20% del valor básico. En este caso, el sector de vialidad provincial es un sector que toma, digamos, una categoría y clase de referencia, y a partir de ahí liquida el sueldo de todo ese grupo de personas. Lo que nos queda complementariamente, también se va a corregir, digamos, el tema de salud pública, que más allá que están incorporados dentro de lo que es la administración general, también tienen otros aditamentos que son específicamente del sector, y se va a producir un incremento del 20% para residentes, para becas de fortalecimiento, becas de enfermería y los beneficiarios de más y mejor trabajo, que también es un sector, digamos, que está dentro del área de salud pública. Y por otro lado, se incrementan 3.000 pesos el valor de guardias activas por 24 horas. No nos olvidemos que lo que tiene que ver, digamos, con el sector de salud pública, un elemento central es el tema de garantizar la prestación de los servicios, y en esto tiene que ver, digamos, el monto que se abona por guardia. Entonces tenemos también una corrección de 3.000 pesos en el valor de las guardias. Y otro sector que también se incorpora, digamos, complementariamente, que también tiene sus correcciones, tiene que ver con los excombatientes, que también tienen una corrección en el mismo sentido. Y por supuesto que tratamos de que todos los trabajadores estén alcanzados en su totalidad, en porcentajes que sean similares respecto a los impactos de bolsillo. Y por supuesto que si uno quisiera hacer el cálculo, tiene la especificidad, digamos, de que no podemos dar un valor exacto, único para todos, sino que esto va a depender de muchos factores. Y no nos olvidemos que dentro del sector activo tenemos alrededor de 7 procesos de liquidación diferentes entre uno y otro, y esto hace que muchas veces la pregunta constante de los trabajadores, ¿cuánto voy a tener de incremento de bolsillo? Entonces, son todos los casos en particular, y cada uno tiene su especificidad. En este sentido, en este tramo de recuperación salarial de este mes de julio, que insisto, no es ni el primero del año ni tampoco es el último del año, que también hemos tenido preguntas recurrentes en el mismo sentido, es una inversión de aproximadamente 6.000 millones de pesos que el gobierno provincial vuelca al salario de los trabajadores a los efectos de tratar de recomponer y que la inflación no corroa, digamos, de manera significativa. Estos incrementos, que además que rondan el 20%, tienen la característica de corregir muchas veces el salario básico. Esto hace que también tenga un efecto directo inmediato a nuestros jubilados, con la característica adicional además que a medida que se aumenta, digamos, el sector activo, en el mismo mes el Instituto de Previsión Social liquida a los jubilados las correcciones salariales. Dicho esto se corresponde específicamente a la medida del mes de julio. Se están analizando otras medidas para el mes siguiente. Estas medidas las estamos monitoreando en función a la evolución de los recursos que ingresan a las provincias, básicamente los recursos de origen federal. No nos olvidemos que hoy la economía está transitando vaivenes muy significativos, y vamos a ser muy cautos en ese sentido, pero sí la decisión del gobernador ya está tomada de correcciones también para el mes entrante, en el cual el plus se va a corregir. Creemos que realmente esto va a pasar a fortalecer, digamos, el salario de los trabajadores. Es una inversión muy significativa. Esto tiene un efecto derrame y
y motorizador de la economía local, como decía al principio, así que estamos conformes, sabiendo siempre que el equilibrio presupuestario y la sustentabilidad del sistema es una de las principales garantías en cada vez que abordamos una decisión en ese sentido, y es una instrucción muy clara del gobernador, y sostener sobre todo un calendario de pago que estamos entre las pocas provincias que pagan la última semana del mes, el mes en curso. Entonces, la verdad que es un esfuerzo importante. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, en la recuperación del salario, y ha sido una instrucción muy clara del gobernador en ese sentido. Así que, por nuestra parte, es lo que tenemos para comunicar, y quedamos abiertos a alguna inquietud de los medios presentes. Muchas gracias.